Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colombia se alista para el Open Finance. A partir del próximo año, los colombianos podrán acceder a que los bancos compartan sus datos personales. Esta noche, una experta nos explica cuáles son los alcances, los límites y las bondades de esta práctica que ya es común en otros países. De nuevo cayeron las utilidades de Ecopetrol. La petrolera colombiana entregó resultados hoy de su segundo trimestre del año. Las noticias no fueron positivas en materia financiera. Ya viene Víctor Grosso con los detalles. Extienden el plazo para declarar renta. Ante las fallas registradas en la página web de la DIAN y la afectación a miles de colombianos que no han podido cumplir con esta obligación, la DIAN adoptó soluciones temporales. Atentos a la información. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una nueva facilidad para los usuarios de los bancos en todo el país que ya se está preparando entre autoridades y por supuesto las mismas entidades financieras y que se denomina Open Finance o banca abierta. Para explicar este nuevo modelo o sistema, saludo a la doctora Andrea Tícora. Ella es CBO de Open Finance y Data en Credibanco en Colombia. Doctora Andrea, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Henry, buenas noches y un placer estar con ustedes hoy acá. Encantado de tenerla. Si uno quisiera, doctora, explicar el concepto de Open Finance exactamente, ¿cómo lo podríamos describir? Bueno, Henry, finanzas abiertas y datos abiertos es una nueva funcionalidad que habla de la potestad que tiene el usuario de compartir sus datos. ¿Sus datos qué? Sus datos financieros. Por eso se habla de finanzas abiertas, porque va a compartir los datos con algo que se llama el consentimiento, es decir, es la autorización que da el usuario para compartir sus movimientos, sus saldos, sus tarjetas con otra entidad de una manera segura y tranquila. ¿Y para qué los comparte? ¿Para qué existe el Open Finance? Porque el Open Finance es un medio, no es un fin, y existe para que con esa información que va a compartir el usuario pueda acceder a otros servicios, pueda acceder a más créditos con un mejor score o pueda acceder a servicios hiperpersonalizados que le permitan pues ganar en inclusión a todo el mercado colombiano. En otras palabras, hoy existe en Colombia lo que se llama la reserva bancaria y es que mis datos, son privados y ningún banco los puede compartir, al menos en teoría, con otras entidades financieras. Con esta, digamos, facilidad yo estoy dando autorización para que los datos circulen entre las mismas entidades. Exacto, entonces hay un tema muy importante ahí en esa entrega de datos y es que la entrega de datos tiene que tener 4 condiciones, así de claras. ¿A quién le vas a entregar los datos? ¿Para qué se los vas a entregar? ¿Qué datos vas a entregar y por cuánto tiempo los vas a entregar? Así de claro va a ser el consentimiento que debe entregar el usuario para que el banco comparta los datos con otra entidad, financiera o no financiera. Y si yo autorizo, doctora Andrea, a que mi banco le entregue a otros bancos o a todos los bancos según yo lo autorice, esa información mía, ¿yo después podría revocar la decisión o esto una vez se aprueba ya quedan esos datos circulando, digamos, entre las entidades? Absolutamente lo puedes, no solo revocar, lo puedes modificar o lo puedes cancelar. Entonces, debemos, todos los que participamos en este ecosistema, facilitarle a ese usuario hacer cualquiera de esas operaciones. De hecho, cuando entregas la primera autorización tiene una vigencia. Es obligatorio que esa vigencia se cumpla. Es decir, si tú compartiste los datos por 6 meses, a los 6 meses los sistemas donde están reposando esos datos deben ser eliminados porque esa es la garantía que entrega un ecosistema de datos abiertos. Ahí se incluyen no solamente datos personales, también mis datos de movimientos financieros, a quienes les debo, mis ingresos, si soy buena paga o no, todo eso se incluye en una autorización de Open Finance. De acuerdo, Henry. No solo son tus datos personales, son tus datos de saldos bancarios, de tus movimientos, de tus cuentas. Inclusive en una segunda etapa están las tasas que tú pagas por tus créditos.
los montos que tú tienes asociados en inversiones también o las tasas de rentabilidad que también te están entregando. ¿Por qué? Porque tú lo quieres compartir porque quieres recibir un mejor servicio. Y ese mejor servicio lo puedes tener si tienes la facilidad de comparar qué te ofrece cada una de las entidades. Entonces tú dices, mira, compártele mis datos de mis inversiones que están rentando a X tasa a otra entidad. Seguramente esa otra entidad, por querer ofrecerte un mejor servicio, te va a ofrecer una mayor tasa. Igual para los créditos. Si tú le compartes una información, por ejemplo, de tus movimientos, no solo financieros, sino también como esto se extiende al mundo de Open Data, es decir, de datos abiertos, puedes compartir tu comportamiento en una telefonía. Cómo has pagado tú tu telefonía celular y eso te ayuda a tener un mejor score y por ende la tasa que te pueden cobrar por ese crédito porque sabes que eres buena paga puede ser menor. Entonces, todo esto lo puedes compartir en estas APIs, todo se da en una comunicación apificada de manera segura para que cualquiera lo pueda tener solo si tú lo autorizas. Es que justamente todo esto último que usted acaba de decir, doctora Andrea, es como la almendra, digamos, de este tema del Open Finance, porque hay muchas ventajas que traería el hecho de que yo autorice a los bancos a que compartan mis datos. Quiere decir entonces que al yo compartir mis datos o permitir que los bancos conozcan mis datos, los que hoy son reservados, me pueden ofrecer productos más adecuados, más personalizados, de acuerdo con mis necesidades y mis posibilidades financieras? Totalmente de acuerdo, Henry. El Open Data nos lleva hacia un esquema de hiperpersonalización. Porque Henry es diferente a Andrea. Entonces tenemos circunstancias y contextos diferentes que hacen que nos puedan entregar servicios diferenciados. Entonces el objetivo, y no solo las entidades financieras, sino también no financieras lo pueden hacer. Hay un concepto que se llama finanzas embebidas, que también nace de este marco de finanzas abiertas, que también permite que las entidades financieras puedan dar servicios financieros en plataformas no financieras. Entonces tú vas a poder tener un crédito que te va a entregar un banco, pero lo estás accediendo desde una fintech o una startup que puede consumir esos APIs. Entonces los canales también se expanden para que el usuario pueda hacer uso de diferentes servicios o inclusive consolidar toda su información en una sola plataforma. Imagínate tú, Henry, que pudieras pagar todo desde una plataforma sin entrar a cada uno de tus bancos. Eso también lo permite el Open Finance. Entonces, las posibilidades son muchas, pero sobre todo debemos hacer conciencia en conjunto con ustedes, con los medios, de que el consentimiento es algo que nos empodera a todos los consumidores para recibir un beneficio a cambio de ello. Así es, hace poco conocí la experiencia de Brasil en ese sentido y nos decían que cerca de 90 millones de brasileros autorizaron el hecho de que sus datos fueran compartidos entre los diferentes bancos porque ciertamente veían muchos beneficios. En Colombia, doctora, esto está, digamos, en etapa de implementación, de diseño, de regulación. Entiendo que se espera que el próximo año ya sea una realidad y hoy justamente Credibanco hizo anuncios muy importantes porque entiendo ustedes van a ser impulsores, digamos, tecnológicos de esta tecnología. Cuéntenos un poquito de esa alianza que hicieron hoy con otra compañía también del sector. Sí, queremos contarle a todo Colombia que hicimos una alianza con Sensedia. Sensedia es una empresa brasilera, aceleradora de Open Finance, donde unimos la experiencia técnica de ellos, nuestra experiencia en Credibanco, de todo el mundo financiero, para poder ofrecer un hub interoperable, el primer hub interoperable en Colombia de finanzas abiertas, de manera que todos los proveedores de datos y todos los receptores de datos hagan partícipe de allí, consuman las APIs. Este hub que va a contener la posibilidad de registrarse para tener las URLs o las direcciones donde van a acceder a tener esa información. También facilitamos el tema del motor de consentimiento, que lo hemos venido hablando en el transcurso de este espacio. Y hemos lanzado este hub de manera que podamos ayudar a las entidades que quieren compartir esos datos para que su implementación sea sencilla. En efecto, la circular 004 habla de una fecha de implementación del próximo año, en agosto del 2025, pero en Credibanco nos hemos adelantado para ser pioneros en esta implementación, para decirle a todo el país que aquí estamos para apoyar esta iniciativa que nos parece muy ganadora
para generar sobre todo crédito productivo en el país, para que el país pueda crecer más. Entonces esperamos que este lanzamiento en el mercado apalanque la implementación que se espera para el próximo año de todas las entidades. Pues doctora, tomemos esta conversación como una introducción apenas a este tema del Open Finance, porque seguramente que de aquí a agosto del próximo año vamos a tener que hacer muchas entrevistas para explicarles mucho más en detalle a los colombianos la importancia de Open Finance, que va de la mano con otra tecnología que también se está implementando, que es los medios electrónicos o de pago inmediato. Así que muchas gracias por esta primera charla aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. Henry, un gusto y un gusto para todos. Muchas gracias, es la doctora Andrea Tícora y ella nos acompaña desde Credibanco. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el ministro de Hacienda se pronunció hoy sobre la controversia alrededor de los eventuales o las eventuales inversiones forzosas para los bancos. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega don Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema para esta noche, don Víctor, Ecopetrol. Ecopetrol, don Henry, buenas noches a los televidentes porque es la empresa más importante para nosotros los colombianos, ¿no? Es la que más recursos, por ejemplo, aporta a las finanzas públicas y es una empresa clave para garantizar la sostenibilidad energética del país. Reporta sus cifras financieras y operativas del segundo trimestre de este año y vamos a destacar solo algunos datos. Mire, tuvo ganancias en el segundo trimestre por 3,4 billones de pesos y esta ganancia se redujo en una cifra importante, Henry, en un 17,4% frente al segundo trimestre del año pasado. Ahora miremos cómo le fue en todo el primer semestre, es decir, cuando sumamos primer trimestre y segundo trimestre de este año. Ahí la ganancia llegó a 7,4 billones de pesos y esta ganancia, esta utilidad, tuvo una caída del 24,2%. Se siguen debilitando las cifras financieras de Ecopetrol, Henry, porque recordemos que nos estamos comparando con el año 2023, donde ya las ganancias de Ecopetrol se habían desplomado casi un 44% frente al año 2022, que fue histórico para la compañía. ¿Y esto tendrá que ver con precios de petróleo o con que ha decaído un poco la producción o la exportación? Entonces, Henry, eso nos explicaba esta tarde el presidente de la compañía, Ricardo Roa, que mucho de esto tiene que ver con variables que son exógenas, que son difíciles de controlar por la propia empresa. Por ejemplo, el dólar ha caído más de 600 pesos, la cotización del petróleo ya está por debajo de los $100, eso le ha pegado a las finanzas de la compañía y también porque ha tenido que apropiar más recursos para el pago de impuestos derivados de esa mayor carga que tienen las empresas del sector por la reforma tributaria del año 2022. Porque de otro lado, Ecopetrol está diciendo, mire, nuestras cifras operativas siguen siendo muy buenas, siguen siendo representativas y aquí vamos a destacar solo algunas de las que resaltaron hoy en la rueda de prensa. Por ejemplo, hicieron mucho énfasis en este dato. La producción de petróleo de Ecopetrol o de hidrocarburos, aquí se suma el petróleo y el gas, alcanzó casi los 760.000 barriles por día en promedio y dice la compañía que este es uno de los registros más altos en 8 o 9 años y bueno, también resalta otros indicadores operativos para decir estamos haciendo las cosas bien, pero hay variables que nos pegan financieramente de manera negativa. Y no solamente a los colombianos, sino al gobierno mismo, ¿no? Porque Ecopetrol es la que más le aporta ingresos al presupuesto general de la nación, así que debe estar muy preocupado también el ministro de Hacienda con este tema. Claro, es crucial para el presupuesto del próximo año, vía dividendos, impuestos y para las regiones es importante por las regalías. Claro que sí, don Víctor, muchísimas gracias. Lo invito a que hablemos de otro tema también muy importante y este sí que tiene que ver con la mayoría de los colombianos y es que luego de 2 días de fallas en la plataforma para la declaración de renta, la DIAN anunció que amplía el plazo para aquellos contribuyentes que tenían fecha de vencimiento entre el 12 y el 16 de agosto. La DIAN aseguró que las fallas se deben a una sobrecarga en los servidores de la entidad. Si usted es de los contribuyentes que tenía el vencimiento para su declaración de renta entre el 12 al 16 de agosto y no pudo realizar la declaración por las fallas en la plataforma, la DIAN le amplió el plazo para la presentación de esta obligación tributaria hasta el martes 20 de agosto sin sanciones ni intereses.
Decisión que se tomó luego de decenas de quejas de contribuyentes y contadores públicos que han tratado de cumplir con la declaración de renta dentro del plazo del calendario tributario, pero esto no ha sido posible. Efectivamente estamos intentando manejar la declaración de renta, llevo más de 30 minutos en la página de un cliente y no me deja ingresar. Son contribuyentes muy responsables y quieren presentar sus declaraciones en la fecha que es o antes, pero con esa situación pues no se puede. En Bogotá, algunos contribuyentes han acudido a los Supercade para que los orienten porque no pudieron hacer el trámite virtual. Que la página está caída, solamente eso. Entonces no intenté sino una sola vez hoy, pero me vine por eso, para no perder el tiempo en la casa y después se me complique. El Instituto Nacional de Contadores envió esta carta a la DIAN expresando preocupación por las fallas técnicas en la web. La plataforma está presentando demoras muy significativas en el procesamiento, algo que debería tomar 15 minutos está tomando varias horas y en ocasiones solamente en las horas de la madrugada se permite el cargue de la información. En el primer día de vencimientos, la DIAN recibió 113.000 declaraciones y atribuyó las fallas a una sobrecarga en los servidores. Agregó que se encuentra trabajando para garantizar el funcionamiento de la plataforma. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció hoy sobre la polémica desatada alrededor de una posible obligación para los bancos de prestarles a bajo costo a ciertos sectores que definiría el gobierno. Bonilla explicó que esta idea se llevaría al Congreso mediante un proyecto de ley y que no se comprometerán los ahorros de la gente. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación. No es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia y nunca ha dicho nadie que es una expropiación. Llevarlo al Congreso implica un proceso en el cual el Congreso lo apruebe, el Banco de la República reglamente y otras cosas, eso lleva tiempo. Entonces hoy estamos en discusión con el sector financiero de cómo podemos trabajar ágilmente. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Cada año, más de 8 millones de personas en el mundo mueren debido al consumo de tabaco. 7 millones de estas muertes se deben a consumo directo y alrededor de 1.3 millones de los fallecidos se trataba de personas no fumadoras, pero que se expusieron al humo ajeno. En Colombia, más de 34.000 personas mueren cada año a causa del consumo de tabaco. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.